AvanMed, Seguridad y Salud Ocupacional. Presentación VIH-Sida. Epidemiología. Estadísticas mundiales. Nuevas infecciones por VIH. En el 2015 se registró 2.1 millones de personas que contrajeron la infección por VIH en todo el mundo. Muertes relacionadas con el SIDA. En el 2015 se registró 1.1 millones de personas fallecidas en todo el mundo por esta causa. Personas que viven con el VIH. En el 2015 se registró 36.7 millones. Personas que viven con VIH pero tienen acceso a terapia antirretroviral. A fecha de junio del 2016 se registró 18.2 millones de personas. Legislación y normativa. Constitución de la República del Ecuador, Acuerdo Ministerial 398, artículo 4. Promuévase la prueba de detección de VIH-Sida única y exclusivamente de manera voluntaria, individual y manteniendo la confidencialidad. Y con consejería, promociónese en el lugar de trabajo la importancia de la prevención de VIH-Sida. Inclúyase este tema dentro de los programas de prevención de riesgos psicosociales. Conceptos. ¿Qué es VIH? Virus de inmunodeficiencia humana, el cual infecta las células del sistema inmune, es decir, las defensas del organismo, y hace que éste pierda su capacidad de defender el cuerpo contra infecciones y enfermedades. ¿Qué es SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cual se presenta en los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de infecciones, sobre todo de tipo oportunistas. En la foto del lado izquierdo se puede observar el virus. En la foto del lado derecho se puede observar un paciente con un estadio avanzado de la enfermedad. ¿Cómo ataca el VIH al organismo? Las partículas azules, pequeñas, corresponden al virus del VIH. Estas se unen a las defensas del cuerpo. Una vez que están unidas, entran, destruyen los componentes internos, se multiplican, rompen la membrana celular y salen al organismo para seguir infectando. ¿Dónde se encuentra el VIH? Lo podemos encontrar en el semen, fluidos vaginales, sangre, leche materna y líquido preeyaculatorio. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión del VIH? Tenemos tres importantes: vía sexual, vía sanguínea, vía perinatal. Vía sexual, contacto vaginal, anal u oral, contacto homo o heterosexual. Vía sanguínea, uso de agujas y jeringuillas contaminadas, transfusión de sangre, trasplante de órganos. Vía perinatal, desde el tercer trimestre de embarazo, durante el parto y la lactancia. VIH en el embarazo. Tenemos dos factores, maternos y obstétricos. Factores maternos: madres con enfermedad avanzada de VIH, drogadicción y tabaquismo. Factores obstétricos: según el modo de parto. Si es una cesárea, se reduce al 50% el riesgo de infección y aún más si está asociada a terapia antirretroviral, se reduce hasta un 87%. VIH en el parto y lactancia. Parto vaginal. El paso del feto por el canal genital bajo favorece el contacto con las secreciones cérvico-vaginales y la sangre contaminada de la madre. En la leche materna, procedente de la madre con VIH, la concentración es máxima desde la primera semana hasta los 3 meses e incluso 9 meses,
Posteriormente, la concentración disminuye. VIH en el recién nacido. Tenemos factores fetales. Niños prematuros y con bajo peso al nacer tienen un alto riesgo para adquirir la infección. ¿Cuáles son las formas de no transmisión? El VIH no se transmite por picadura de insectos, utilizar servicios higiénicos, besos, compartir comida o tocar a otra persona. Tampoco se transmite por un apretón de manos, por utilizar transporte público o por utilizar teléfonos públicos. No se transmite por compartir un aula de clases, acudir a un centro médico o ir a una piscina. Etapas del VIH. Tenemos 3 etapas: la fase precoz o infección primaria, la fase de latencia clínica y la enfermedad propiamente dicha o SIDA. Etapa 1 del VIH. Corresponde a la fase precoz. A partir de las 3 semanas de infección aparecen síntomas muy parecidos a la gripe: fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta. No todas las personas presentan los mismos síntomas, sin embargo, son altamente contagiosos y el virus se encuentra multiplicándose a gran velocidad en la sangre. Etapa 2 del VIH. Corresponde a la fase de latencia clínica. Las personas infectadas pueden pasar asintomáticas 10 o más años. Sin embargo, el virus continúa replicándose y produciendo destrucción del sistema inmunitario. Etapa 3 es el SIDA propiamente dicho, en donde las defensas del organismo ya están muy debilitadas, favoreciendo la aparición de enfermedades sobre todo oportunistas: infección por tuberculosis, neumonía, tumores y enfermedades neurológicas. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? No utilizar preservativo, tener contacto sexual anal, compartir agujas y jeringuillas contaminadas y tener múltiples parejas sexuales. Síntomas del SIDA. Puede aparecer fiebre, pérdida de peso, cansancio extremo, dolor de músculos y articulaciones. Signos del SIDA. Estas fotos son de pacientes con enfermedad avanzada. Puede aparecer lesiones en boca, inflamación de ganglios linfáticos, cáncer de piel en cara, en espalda, en pecho, específicamente llamado sarcoma de Kaposi. Aumenta el riesgo de contraer otras enfermedades de transmisión sexual, como herpes virus y papilomavirus. Lesiones o placas blanquecinas en boca, paladar, amígdalas y lengua. Enfermedades oportunistas en el SIDA. Pueden atacar desde el cerebro, pasando por pulmones, aparato gastrointestinal y aparato genitourinario. En el cerebro puede causar encefalopatías, en los pulmones tuberculosis o diferentes tipos de neumonía, diarreas crónicas o infecciones gastrointestinales, en la mujer cáncer de cuello de útero y en el hombre cáncer de pene. Diagnóstico clínico de VIH. Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud,
Existen o deben existir al menos dos signos principales y uno menor. Dentro de los signos principales encontramos disminución del más del 10% del peso corporal, diarrea por más de un mes, fiebre por más de un mes. Dentro de los signos menores tenemos tos persistente por más de un mes, sarpullido generalizado, lesiones en boca y garganta, herpes labial, inflamación de nódulos linfáticos, pérdida de la memoria, pérdida de la capacidad intelectual y afectación de los nervios periféricos. Diagnóstico de laboratorio de VIH. ¿Qué pruebas son las que se debe realizar? Hay dos pruebas importantes: técnica de Lisa, que posee una gran sensibilidad, y la técnica de Western Blot, que es la más importante, y la de confirmación. ¿Cómo se previene el VIH-Sida? Según el modelo integrador de la Organización Mundial de la Salud, provee una mnemotecnia: A, B y C. A. Abstenerse de relaciones sexuales sin compromiso. B. Buscar una pareja fiel y ser fiel. C. Comportamiento sexual seguro y, si no es posible, utilizar condón o preservativo. ¿Qué hacer si una persona es VIH positivo? Primero, acudirá al médico de la empresa. El médico de la empresa realizará una prueba de confirmación. Si el paciente es VIH positivo, referirá a un médico especialista, quien a su vez se encargará de comunicar al Ministerio de Salud Pública del Ecuador y dar un tratamiento. El paciente VIH positivo informará al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, quien realizará y elaborará un programa de apoyo e inclusión social. El paciente con VIH deberá seguir el tratamiento prescrito y ser observado tanto por el médico especialista como por el médico de la empresa. ¿Cuál es el tratamiento del VIH? En el tratamiento del VIH se utiliza varios medicamentos en distintas combinaciones, y cada uno de ellos se los puede utilizar para las diferentes etapas. Como veíamos en el dibujo, se puede utilizar en la unión del virus al sistema inmunitario, en la multiplicación, en la maduración y en la salida del virus al organismo. En el tratamiento del VIH es muy importante llevar una vida sana. Recordemos que el virus ataca las defensas del cuerpo, por lo tanto es vital tener un estilo de vida saludable. Alimentación equilibrada. Consumir diariamente una gran variedad de alimentos en las cantidades adecuadas. Hidratación. Tomar 12 vasos de agua como mínimo a lo largo del día, sobre todo si la persona realiza ejercicios. Mantener un adecuado descanso. Dormir el suficiente número de horas para favorecer el correcto funcionamiento del sistema de defensas. Actividad física. Aumentar la actividad, practicando algún deporte, sobre todo cardiovascular. Puede ser trotar, caminar, hacer bicicleta o nadar. En la primera semana se podría empezar con una caminata de 10 a 15 minutos. En la segunda semana, aumentar de 20 a 25 minutos y así progresivamente hasta llegar a 60 minutos. Alejarse del vicio, tabaco, alcohol y drogas ilícitas. Mantener una adecuada higiene antes y después de la manipulación de cada alimento. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas con VIH-Sida? Evitar el embarazo, utilizar siempre preservativo, no donar sangre, no donar semen, no ser donador o donadora de órganos y acudir siempre a controles médicos. ¿Cuál es el impacto emocional del VIH-Sida?
Generalmente existen 5 etapas por las que las personas pasan cuando tienen el virus del VIH. La primera es la negación, 2, cólera, 3, aceptación, 4, depresión, 5, resolución. La primera etapa, negación. Se niega a aceptar las evidencias, piensa y dice que la situación no le puede estar ocurriendo. Siempre espera que el próximo diagnóstico o la evidencia que venga sea favorable. Esta fase se puede prolongar hasta 3 meses. ¿Cuál es la conducta a seguir? Respeto y paciencia y siempre estar dispuesto al diálogo. Segunda etapa, cólera. La persona comienza a comprender que la situación le está ocurriendo, pero se cuestiona el por qué. Manifiesta ira hacia sí mismo, su familia, sus amigos, su pareja, Dios. Puede manifestar agresividad e irritabilidad. ¿Cuál es la conducta a seguir? Comprensión y respeto, y no devolviendo la cólera al paciente, pues es emocionalmente vulnerable en esta etapa. Tercera, aceptación. Empieza internamente a aceptar la realidad de su padecimiento, pero negocia o regatea por un cambio en la situación. Puede llegar a realizar promesas de índole religioso. ¿Cuál es la conducta a seguir? El profesional, su círculo de familia y amigos deben de escuchar esta negociación. No lo deben calificar como tonto o ridículo. Y esta fase se caracteriza por ser especialmente corta. Siguiente etapa, depresión, es la expresión anticipada del duelo. Se realizan rituales de diferentes formas como despedidas de personas, objetos o situaciones queridas. ¿Cuál es la conducta a seguir? La mejor ayuda es facilitar a que resuelva todos sus problemas y permitir y ayudar a la persona que exprese abiertamente su dolor. Resolución. La persona busca soluciones y aprende a vivir con la infección del VIH, tratando de llevar un estilo de vida saludable, siempre y cuando el apoyo de su entorno, familia, pareja y amigos le hayan brindado un adecuado soporte. ¿Cuáles son las afectaciones psicológicas de las personas que viven con VIH? Sienten tristeza, ansiedad, incertidumbre, baja autoestima, falta de identidad, miedo al rechazo, vergüenza, magnifican lo negativo, tienen ideas suicidas, pensamientos pesimistas, son violentos con familia y amigos, se sienten discriminados con familia, amigos y en el ámbito emocional y sexual. AVANMED, preocupándose por tu salud y educación.